¿Qué tú crees que va a pasar con los imputados del caso Senasa, tomando en consideración que en República Dominicana los casos de corrupción de esa envergadura, de esa grandeza, mayormente quedan en nada o en poco? Según los datos que tú manejas, ¿qué tú crees que va a pasar con esos imputados? Entiendo perfectamente tu escepticismo. En la República Dominicana existe una sensación histórica de déjà vu con los casos de corrupción. Mucho ruido al principio, allanamientos, cámaras, esposas y poco resultado al final. Libertad pura y simple o penas que parecen vacaciones. Sin embargo, el caso Senasa, Operación Cobra, que está en pleno desarrollo hoy, 17 de diciembre de 2025, tiene algunos elementos particulares que podrían diferenciarlo, aunque el riesgo de la impunidad sigue siendo el elefante en la habitación. Aquí te analizo lo que está pasando y los escenarios posibles. 1. El estado actual del caso, diciembre 2025. A diferencia de otros casos que duran años en la investigación, la Operación Cobra ha avanzado con una velocidad inusual. Prisión preventiva. El juez Rigoberto Sena ya dictó 18 meses de prisión preventiva para el exdirector Santiago Jacinto y otros 6 implicados, quienes fueron trasladados a la cárcel de Las Barras para evitar privilegios. Confesiones clave. 3 de los 10 imputados ya admitieron haber pagado sobornos para beneficiarse de los 15.900 millones de pesos dominicanos desfalcados. Esto es un jaque legal, porque una confesión dificulta mucho que los cabecillas salgan ilesos. El factor humano. La sociedad está especialmente indignada porque este fraude afectó directamente la salud y medicamentos de alto costo. Hay denuncias de que pacientes murieron mientras se desviaban fondos. Ese costo político es muy alto para que el sistema lo ignore fácilmente. 2. ¿Por qué podrías tener razón y quedar en nada? Tu duda es válida basándonos en los datos históricos. La caducidad de los expedientes. En RD, el Ministerio Público suele presentar expedientes de miles de páginas. Esto, que parece bueno, a veces es una táctica para que el proceso se vuelva tan pesado que se venzan los plazos y los imputados salgan por vencimiento de término. El poder político. Santiago Jacín no es solo un exfuncionario, es una figura de peso dentro del partido oficialista, PRM. Históricamente, los casos que tocan la casa suelen enfriarse cuando baja la presión mediática. Acuerdos de delación. Podríamos ver condenas, pero de 3 o 5 años suspendidos donde los imputados devuelven una parte del dinero y se van a sus casas. Para muchos dominicanos, eso es equivalente a nada. 3. Los escenarios que visualizo, basado en cómo se están moviendo las piezas este mes. Escenario, probabilidad, ¿qué pasaría? Condenas ejemplares. Baja media, sentencias de 10 a 20 años por lavado de activos y desfalco. Sería un hito histórico. Operación salida. Media. El caso se extiende por 3 o 4 años. La gente se olvida y terminan con arresto domiciliario perpetuo o penas mínimas. Recuperación de bienes. Alta. Es lo más probable. El gobierno está presionando para recuperar el dinero, los 16.000 millones, más que para ver a la gente presa por décadas. Mi conclusión, ¿qué creo? Creo que esta vez el Ministerio Público tiene una papa caliente que no puede soltar tan fácil porque hay muertes indirectas de pacientes de por medio. Sin embargo, lo más probable es que no veamos a todos los peces gordos cumplir 20 años de cárcel, sino que el sistema apueste a acuerdos de culpabilidad donde devuelvan bienes y dinero a cambio de penas reducidas. Para la percepción ciudadana, eso seguirá sintiéndose como que quedó en poco, pero para el sistema judicial será anotado como una victoria por la recuperación del patrimonio. ¿Te gustaría que profundice en quiénes son los otros implicados o en cómo funcionaba exactamente el esquema de robo en el SENASA? Se pudiera cuantificar las pérdidas humanas a través de este caso Senasa? ¿Se pudieran cuantificar las muertes por este caso Senasa? Cuantificar las muertes en el caso SENASA, Operación Cobra, es posiblemente el
eran robados, aunque no siempre sea fácil probar legalmente que murieron porque el dinero se desvió. Causalidad directa. 2. El daño por procedimientos innecesarios. La investigación ha revelado prácticas que ponen en riesgo la vida de forma directa. Sobre intervención. Se cita el caso de un paciente que recibió más de 5 cateterismos innecesarios solo para inflar la factura del seguro. Cada procedimiento invasivo en un paciente delicado aumenta exponencialmente el riesgo de muerte. Falsificación de tratamientos. Se adulteraron facturas de quimioterapia y radioterapia. Si un paciente con cáncer no recibió la dosis real porque el dinero fue desviado o el tratamiento fue simulado en papel, ese es un homicidio indirecto. 3. ¿Se puede dar un número exacto? A día de hoy, no hay una cifra oficial total, pero se estima que la red afectó a una parte de los 7.4 millones de afiliados del régimen subsidiado. Abogados del Estado y sectores de la sociedad civil han mencionado que el desfalco de más de 15.900 millones de pesos dominicanos afectó la disponibilidad de medicamentos de alto costo. Se investigan decenas de expedientes clínicos específicos donde el fallecimiento del paciente coincide con periodos de falta de insumos o tratamientos que figuraban como pagados por SENASA, pero nunca llegaron al enfermo. La dificultad de la condena por homicidio. Aunque tú y yo veamos claro que robarse el dinero de las medicinas es maldad, para un juez dominicano es difícil condenar por homicidio voluntario en estos casos. Lo más probable es que los imputados enfrenten cargos de homicidio involuntario o negligencia criminal, además del desfalco. El Ministerio Público está tratando de presentar el caso no solo como un robo de dinero, sino como un atentado contra la vida, para evitar que la pena sea solo de unos pocos años de cárcel. ¿Te gustaría que te explique cómo funciona la ley dominicana para castigar la negligencia médica cuando hay corrupción de por medio? Sí, hazme un breve resumen. En la República Dominicana, castigar la muerte de alguien debido a la corrupción administrativa es un reto legal enorme porque el Código Penal actual es muy antiguo, data de 1884, y no contempla bien estos escenarios modernos. Aquí tienes el resumen de cómo funciona la ley en estos casos. 1. El reto de la causalidad. Para que un juez condene por homicidio, el Ministerio Público debe probar un vínculo directo. El paciente murió específicamente porque este funcionario se robó el dinero de su medicina. El problema. Los abogados defensores suelen argumentar que el paciente ya estaba enfermo y que habría muerto de todos modos por su condición preexistente, no por la falta del insumo. 2. Homicidio involuntario. Art. 319 del Código Penal. Si no se puede probar que el funcionario quería matar a alguien, intención, se recurre a la negligencia. La pena es sorprendentemente baja, generalmente de 3 meses a 2 años de prisión. ¿Cómo se aplica? Se castiga la imprudencia, inadvertencia o negligencia. En el caso SENASA, se argumentaría que al desviar fondos de salud, los imputados sabían que ponían en riesgo la vida de los afiliados. 3. La responsabilidad civil, el bolsillo. Donde más éxito suelen tener estos casos no es en la cárcel, sino en las indemnizaciones. El Estado dominicano y los funcionarios pueden ser demandados por responsabilidad patrimonial. Si se demuestra que la mala gestión de SENASA causó la muerte, las familias pueden exigir pagos millonarios. El problema es que esto no devuelve la vida, ni garantiza que el corrupto vaya a una celda de máxima seguridad. 4. La figura del crimen de lesa humanidad, el debate actual. Debido a la magnitud del caso SENASA en este 2025, algunos juristas están planteando que robar fondos de salud de forma sistémica debería tratarse como un atentado contra los derechos humanos. Si se logra tipificar así, las penas serían mucho más altas y el caso no prescribiría, no vencería el tiempo para juzgarlos. En resumen, bajo las leyes actuales, es mucho más fácil meterlos presos por lavado de activos, que tiene penas de hasta 20 años, que por las muertes causadas por la falta de medicinas. Por eso, el Ministerio Público suele enfocarse en el dinero, es más fácil de probar y tiene penas más largas. ¿Te interesa que comparemos este caso con algún otro que haya ocurrido en el pasado en el país para ver si hay un
O sea que en resumida cuenta, para acabar el proceso y que los implicados cumplan pena de prisión, se va a ir, me imagino yo, por el lavado de activos, o sea, detrás del dinero. Y las miles o cientos de muertes de ciudadanos dominicanos que confiaron su vida en el Estado para poder recuperar la salud, se va a quedar en el olvido. Es lo más probable, duela a que le duela, porque así funcionan las leyes aquí en nuestro país. Da pena realmente que personas que para mí son seres humanos, si se puede llamar,